Queridos amigos y amigas en el Señor Jesucristo, bienvenidos a los secretos de Dios. Los secretos de Dios ya fueron revelados desde la antigüedad, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Dios comenzó a hablarle de sus planes a los profetas y también preparó a todo el pueblo de Israel por medio de los profetas con grandes expectativas acerca de un personaje llamado el Mesías o el Cristo, que al castellano se debe traducir como el ungido de Dios. Ese personaje, el Mesías o el Cristo, tenía las características divinas, las características de Dios. De modo que el pueblo de Israel se fue haciendo una idea cada vez más completa acerca de quién era ese personaje. Descendería del rey David. Sería rey por descender del rey David. Y para todos ellos se fue formando el criterio de un rey que no moriría, que viviría eternamente. Porque hubo confusión en la interpretación de las profecías. Y fue así entonces como Jesús de Nazaret se presentó en Galilea, al norte del país de Israel, en ese tiempo llamado Palestina. Y se le presentó a sus discípulos. Escogió a 12 de ellos. Les reveló en algún momento, después de estarse reuniendo con ellos, que él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Se los demostró con señales, prodigios y milagros. Y les dio muchas enseñanzas de parte de Dios. Pero hubo una muy difícil para ellos asimilar, y fue cuando él les dijo que a él lo iban a matar. Eso no cabía en la mentalidad de ellos, en lo que les habían enseñado desde niños en casa, en lo que habían aprendido por sus dirigentes religiosos y lo que aparentemente estaba bien fundamentado desde la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, que en ese tiempo eran solamente el Antiguo Testamento. De modo que para ellos esto fue muy difícil de asimilar. Vamos a recordar un poco de esta enseñanza que les he venido presentando y que sobre todo miramos las consecuencias terribles que esto acarreó para los discípulos del Señor. Vamos en este momento a disponernos para comprender un poco más y avanzar un poco más en esta disertación que les he venido presentando. Hoy quiero enfatizar algo que ya hemos aprendido y por eso he titulado esta reflexión Palabras encubiertas. Recordemos cuando comenzamos a estudiar los secretos de Dios esta semana, el lunes en la noche, en el primer día. Los apóstoles recibieron la revelación de Dios que Jesús era el Mesías, el Cristo,
Y cuando el Señor les decía durante repetidas ocasiones que lo iban a matar, pero al tercer día resucitaría, siempre lo uno iba acompañado de lo otro. A ellos no les cabía en la cabeza, ellos no podían entender cómo era posible que el Señor fuera el Mesías, pero que lo matarían. Y se miraban unos a otros desconcertados. El texto bíblico que citamos como un ejemplo de esa incapacidad de los apóstoles para comprender la misión del Mesías sobre los dirigentes religiosos, lo que los dirigentes religiosos les habían enseñado a todos los israelitas, que el Mesías no moriría. El texto que les cité fue el de Lucas 18, 31 al 34. En ese texto vamos a recordar, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se supone que todo eso lo sabían los apóstoles porque eran judíos instruidos y educados por los israelitas, por los dirigentes religiosos en la sinagoga, en el templo de Jerusalén, pero pues ellos eran hombres sin letras, gente sencilla, pero creían todo lo que los eruditos, exégetas y dirigentes religiosos habían entendido acerca de las profecías sobre el Mesías. ¿Qué era lo más importante? Pues será entregado a los gentiles, les dice el Señor Jesús, según los profetas, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Miren que lo he puesto en negrita, ¿sí? Mas al tercer día resucitará. Observen que lo he puesto en subrayado y cursiva, porque quiero que conectemos las dos palabras. Le matarán, mas al tercer día resucitará. A ellos les sonó mucho cuando él les dijo, le matarán. Les sonó mucho en el sentido de que eso era algo nuevo totalmente acerca del Mesías para ellos. Nadie les había dicho nunca en Israel a ellos en ningún momento de su historia terrenal, ni sus padres, ni los dirigentes religiosos, ni los jefes de las sinagogas, ni los rabinos, nadie, ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes, ninguno les había dicho a ellos, y nadie en Israel, cuando hablaba del Mesías, comentaba que al Mesías lo matarían. Por supuesto que cuando escucharon que Jesús dijo, mas al tercer día resucitará, eso sí que menos lo escucharon. Ellos se enfocaron en la palabra le matarán, y de ahí en adelante ya no siguieron escuchando nada. Es como cuando alguien te da una mala noticia, una noticia terrible, 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 que se murió un ser querido para ti. Y en ese momento, un ser muy amado, muy querido, en ese momento te descompensas, te descompones, te desconfiguras y pierdes hasta la noción del lugar donde estás, de lo que estás haciendo. Y de ahí en adelante, lo que te digan, lo que te hablen, tú estás enfocada en la tragedia. Eso le pasó a los apóstoles. Toda vez que Jesús les decía, me van a matar y al tercer día resucito, solo escuchaban, me van a matar
pero no alcanzaban a escuchar. Al tercer día resucitó. Ellos oían, pero no captaban. Escuchaban pesadamente, pero escuchaban pesadamente ambas palabras. Pero la última, ni siquiera la escuchaban. Entonces dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Repito, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Los apóstoles llegaron a entender muchas cosas del Señor Jesucristo, pero para ellos fue muy difícil, fue imposible creer que al Señor lo iban a matar. Eso no les cabía a ellos en la mente, en el corazón. Creer que al Señor Jesucristo lo fueran a matar. Bendito sea Dios. Que se llegó el día en que al Señor Jesucristo lo capturaron. Ya vimos lo que hizo Judas para que lo capturaran a su maestro. Y ya vimos lo que pasó con los apóstoles. Advertidos por el Señor Jesucristo de que Satanás había ido donde el Padre y le había pedido al Padre que le entregara a los apóstoles para el día anterior a la muerte de Jesús. Se los pidió para el día anterior, para zarandearlos como a trigo. Dios le concedió esto a Satanás, pero Satanás le pidió permiso a Dios. Y eso que está escrito, queridos amigos, no solo fue por los apóstoles, sino que quedó escrito para ti y para mí, porque Satanás no ha cambiado sus estrategias. Si lees el capítulo 1 y 2 del libro de Job, te darás cuenta que Satanás también le pidió a Dios que le dejara zarandear a Job. Y Dios se lo permitió. Aquí le pidió que le dejara zarandear a los apóstoles. Y Dios se lo permitió con propósito. Con propósito, según los planes de Dios. Y el Señor Jesús le advirtió a Pedro delante de todos los apóstoles. Esto lo estuvimos mirando anoche, lo estoy recordando. Les advirtió a todos que el diablo, Satanás, los había pedido para zarandearlos, pero que él había orado por Simón Pedro, que era el líder de ellos. Era la roca, el cristiano sólido, maduro, firme, para que la fe de Pedro no faltara y que él, una vez de la caída que iba a tener, se convirtiera, se volviera al Señor y le sirviera al Señor Jesús de instrumento para reconciliar al resto de los apóstoles con el Señor. El Señor le dijo a él: yo he pedido que tu fe en mí no falle. No implicaba que Pedro no pecara, no fallara, sino que Pedro no se apartara definitivamente del Señor, como le pasó a Judas. Recordemos que Pedro se comprometió con toda clase de juramentos y anoche estudiamos cómo Pedro falló
y solo hizo conciencia cuando el gallo cantó, después de que Pedro falló 3 veces, negó al Señor. Entonces coincidió que el Señor, para nosotros, el Señor pasaba, pero eso fue algo planeado por el mismo Señor. El Señor pasó delante de Pedro. En ese momento lo llevaban seguramente de una parte a otra dentro del edificio donde vivía el sumo sacerdote. Y el Señor Jesús miró a Pedro, como dijimos, seguramente con amor y ternura, pero también recordándole que ya se lo había advertido. Y fue así entonces como Pedro se retiró de la casa y salió a llorar amargamente. Mientras Pedro se arrepiente con una gran tristeza y llora con amargura de corazón, reprochándose una y otra vez su falta, su debilidad, su flaqueza y cómo le falló a su maestro y su cobardía. Pedro no se quitó la vida como Judas. Y hay una diferencia entre Pedro y Judas, que fue de alguna manera la diferencia entre los otros 10 discípulos que están del lado de la misma actitud de Pedro. Aunque el evangelio solo nos habla de lo que pasó en Pedro y en Judas. A Pedro lo zarandeó Satanás desde afuera, pero a Judas lo zarandeó Satanás desde adentro. Porque Satanás entró en Judas, lo poseyó y lo enloqueció y lo llevó al suicidio. Mientras que en Pedro y los otros 10 apóstoles, Satanás no había entrado en ellos. Por el pecado recurrente de Judas ya habíamos explicado que era ladrón. Ahora bien, queridos amigos, ¿por qué Pedro, Judas, es decir, los 12 apóstoles, negaron al Señor Jesucristo, abandonaron al Señor Jesucristo? ¿Y por qué Judas traicionó al Señor Jesucristo después de saber todo lo que conoció de Jesús? Los poderes que recibió del Señor para curar enfermos porque los recibió, para expulsar demonios porque los recibió, los ejecutó, para predicar el evangelio porque fue predicador con los 12 apóstoles del evangelio. Entonces, todo lo que Judas recibió, todo lo que oyó, todo lo que vivió del Señor, las experiencias de ver a Jesús resucitar a Lázaro, de resucitar a una niña, de reprender, caminar sobre el mar, reprender el viento, la tormenta, las olas y ver a todas luces que Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y convencerse absolutamente de toda esa realidad. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a los otros 10? Queridos amigos, que ellos no entendieron la misión del Señor Jesucristo. No entendieron la misión principal del Señor Jesucristo. ¿A qué mandó Dios a su Hijo a la tierra primeramente, principalmente? El Señor mandó, el Padre mandó a su Hijo Jesucristo. Y el Hijo vino a hacer la voluntad perfecta de Dios, a obedecer cada promesa que Dios le hizo a la humanidad a través del Mesías.
cada mandamiento, cada instrucción, cada ordenanza, todo lo que el Padre le mandó al Hijo, el Hijo como un esclavo lo obedeció al pie de la letra, como también lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que siendo Dios no se aferró, no retuvo el ser igual a Dios, sino que se abajó, entró en el mundo y tomó la condición de esclavo de Dios y fue obediente a todos los planes de Dios y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2, 5 al 8. Así que el Señor Jesucristo entendía muy bien todo lo que los profetas habían escrito acerca de él y cumplió al pie de la letra todas las profecías, y entre ellas la más enigmática para los apóstoles, la que no se esperaba ni los apóstoles ni ningún israelita, mucho menos el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, el magisterio de esa época y todos los gobernantes, dirigentes religiosos de Israel. Ellos estaban en cero entendimiento de que el Mesías tenía que morir en una cruz, porque esa era la misión principal de él. Pero lo que pensaban todos los israelitas, que la misión principal del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios, todos los israelitas sin excepción alguna, incluyendo a los apóstoles, era que el Mesías venía a reinar en Israel, venía a sentarse en el trono de Jerusalén como descendiente de David y tendría un reino eterno para siempre, que no moriría, y vendría a restaurar al pueblo de Israel, a devolverle al pueblo de Israel el gobierno, porque los romanos los estaban gobernando desde hacía décadas antes del nacimiento de Jesús. Y antes de los romanos los habían gobernado los griegos por 200 años. Y antes los habían gobernado los persas por 200 años. Y antes los habían gobernado los caldeos por 70 años. Entonces, llevaban 600 años gobernados siempre por un imperio de turno y siempre dependiendo de un gobierno extranjero, y crecía en medio de esa esclavitud, de ese sometimiento a las fuerzas extranjeras, a los ejércitos extranjeros de los imperios de turno. Crecía la expectativa en ellos, la necesidad de la restauración de Israel, de la presencia del Mesías, ese rey militar que conduciría a Israel, así como David, a liberar a todos los israelitas de la dominación extranjera. De modo que si Jesús era el Mesías, según los apóstoles, principalmente Judas y Pedro, ellos eran de Galilea, y en Galilea nació el movimiento de resistencia a las fuerzas extranjeras llamada los celotes. De modo que todo eso se confabulaba, y más cuando aquel día el Señor les dice a ellos: bueno, muchachos, se llegó la hora, el que no tenga espada, compre una. De modo que ellos estaban seguros que se había llegado el momento en que Jesús le mostraría a los israelitas que él era el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Y tanto Pedro como Judas y los otros 10 estaban convencidos al 100% y solo esperaban ese momento.
Pero qué decepción, qué confusión tan terrible vivieron todos ellos, justamente cuando el Mesías se entrega, se rinde y le asegura a Pedro que no va a usar la espada. Mete tu espada en la vaina, porque los que a espada maten, a espada morirán. Pedro no entiende, desconcertado, guardó la espada, inclinó la cabeza, creció la confusión de Pedro todavía, y ve cómo el Señor coloca las manos atrás y se deja atar y se deja maltratar y golpear por el criado Malcolm, el criado del sumo sacerdote. Pedro sigue confundido y no sabe qué hacer. Finalmente tiene que abandonar aquel lugar con dolor y amargura de haber traicionado al maestro, que lo miró, escucha el canto del gallo y se da cuenta una vez más que todo lo que Jesús le dijo era verdad, que todo se cumplía, porque cuando el Señor le dijo que él lo iba a negar 3 veces, Pedro no le creyó a Jesús, no entendió al Señor, no le creyó y quiso insistir y demostrar que el Señor estaba equivocado. Pero cuando el gallo le predica a Pedro y le recuerda lo que Jesús le dijo y Jesús lo mira, Pedro se arrepiente, siente dolor, se llena de amargura, se va a llorar, pero sigue confundido en la mente, porque no entiende a Jesús. Por un lado, está seguro de que Jesús es el Mesías, pero por otro lado, el personaje no le cuadra en la cabeza, en sus ideales, en su imaginario religioso, político, en sus expectativas, queridos hermanos. Y Pedro se queda confundido. Al Señor Jesús lo matan y Pedro sigue con su confusión, seguramente con su dolor, con su gran tristeza, haciéndole duelo al Señor Jesucristo y dándose golpes de pecho. Pero Pedro sigue todavía con su mente sin entender, sin comprender, porque Dios le encubrió a Pedro. Le dijo, le aseguró que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Pero Dios le ocultó el secreto a Pedro y no le dejó entender, aunque Pedro oyó muchas veces. Pedro tenía un velo en el entendimiento, estaba ciego como Judas, como los demás apóstoles, y tenían encubierto, tapado, oculto. Era un secreto todavía no revelado para ellos. Era un secreto, estaba encubierto, era algo todavía no revelado para ellos, de que Jesús era el Mesías. Y para todos. Pero presten atención. Como ellos se enfocaron en la muerte de Jesús y no entendían por qué el maestro insistía que lo iban a matar, porque no entendieron la misión principal de Cristo, que era morir en la cruz para perdonar sus pecados. Era más importante la liberación interior, la liberación espiritual, el perdón de pecados, la libertad y tranquilidad de conciencia ante Dios, el poder tener una comunión perfecta con Dios, el que Jesús entrara a vivir en sus corazones después de muerto, entrar a reinar en sus corazones en lugar de Satanás, que entró a reinar en el corazón de Judas.
Para Dios era más importante que el Señor Jesús muriera en la cruz y perdonara sus pecados, porque sólo así el Señor Jesucristo reinaría en el corazón de los discípulos y reinaría por la eternidad, porque cuando Pilato le preguntó, ¿eres tu rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús, queridos hermanos, ya comenzó y no es de este mundo para esta tierra, para esta vida. Es el reino en el corazón tuyo, en el corazón mío. Cristo reina en el corazón de todos los que hemos entendido que la misión principal de él era dar su vida por nosotros, perdonar nuestros pecados, limpiarnos, purificarnos para venirse a vivir en cada uno de nosotros y reinar en cada uno de nosotros. Pero ellos no entendieron. Y porque no entendieron, Judas pagó caro con la condenación eterna, traicionando a Jesús, ahorcándose, abriendo las puertas a Satanás y finalmente muriendo como murió. Pedro cometió los errores vergonzosos de los que hablamos. Y todos los discípulos, o sea, si Pedro, que era el que más entendía, no entendió nada, no comprendía nada y las palabras le estaban encubiertas, imagínense cómo estaría el resto de los discípulos, el resto de los apóstoles, cómo estaría la Virgen María, que en una ocasión la Virgen María, dice Marcos 3, le dieron que su hijo estaba loco, que fuera por él. Y la Virgen María escuchó a los dirigentes religiosos, a los vecinos, y se fue por el Señor Jesucristo para llevárselo a la fuerza con el grupo llamado de los hermanos de Jesús para la casa. Lean Marcos 3, eso lo vamos a leer después. Entonces, ninguno de ellos entendió el sentido de la muerte de Jesús. En vida de Jesús y muerto Jesús, durante esos 3 días, nadie entendió nada y entraron en un duelo tonto, en un duelo tonto, torpe, porque no entendieron el evangelio, porque no entendieron lo más importante del evangelio y por eso no le encontraron el sentido a la muerte de Jesús. Y lo mismo sucede, queridos hermanos, con nosotros. Si nosotros no entendemos el sentido del evangelio, si no entendemos la misión principal que Jesús vino a realizar por ti y por mí, que es a darnos salvación, vida eterna, vida después de la muerte. Si no entendemos eso, vamos a cometer muchos errores, muchas equivocaciones, como la de Pedro, como la de Judas, como la de los demás apóstoles. Créeme que no somos la excepción, la diferencia. Si tú no entiendes que Jesucristo vino primeramente, principalmente y casi exclusivamente solo a asegurarte un lugar en el cielo después de la muerte, a darte vida eterna, estás perdido, estás perdida, estás equivocado, estás equivocada y vas a fallar mucho. Y vas a fracasar en la fe y vas a tener muchos miedos, muchas angustias, muchas confusiones, muchos errores, muchas fallas y Satanás te va a zarandear como a trigo y te va a volver nada y hasta se puede meter dentro de ti como se le metió a Judas y arruinarte y destruirte y llevarte a la condenación. Esa es la enseñanza. Si tampoco has entendido, si tienes encubierto parte del evangelio y la parte más importante del evangelio, que es entender el sentido de la muerte de Jesús por tus pecados, el sentido de la muerte de Jesús por mis pecados. Sobre eso hablaré mañana con ustedes, sobre esas consecuencias terribles
para nosotros. Ya vimos las de los apóstoles, pero ojo, también les quedó encubierto no solo que lo matarían, sino que resucitaría. Y por eso ellos, después de que mataron a Jesús, se quedaron sin esperanza. Se quedaron con cero esperanza. Y cuando nosotros no entendemos el evangelio completo, sino parcialmente como los apóstoles, vivimos sin esperanza, nos quedamos sin esperanza y sin fe, expuestos a que el diablo nos zarandee. Bien, amados amigos, así he concluido el tema de hoy. Que el Señor tenga misericordia de ti y de mí. Espero que hagas tus propias reflexiones y que saques tus propias conclusiones hasta aquí. Espero mañana a esta misma hora para continuar con esta enseñanza para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Dios. Bendiciones.